Pastor, Dios le bendiga. En esta oportunidad el grupo 6 va a presentar la exposición sobre el tema de los eventos más significativos del periodo intertestamentario. El imperio de los romanos, que se dio inicios en el siglo I después de Cristo. El territorio donde vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que fue en Palestina, estaba bajo el dominio del imperio romano. Los romanos mantenían el control político, cobraban impuestos, también garantizaban que favoreciera el comercio y los viajes. Ahora vamos a pasar al idioma de los evangelios, ¿no? Los cuatro evangelios fueron escritos en el griego koiné. Era el idioma más difundido en el Mediterráneo, ¿no? Ya que fue conquistado por Alejandro Magno, donde también se permitió que el mensaje llegara a un público mucho más amplio. Bueno, voy a dar paso a mi siguiente colega que va a continuar con la exposición. Continuando con la exposición, el siguiente evento es el decreto de Ciro. Y en este evento, el rey de Persa, que fue Ciro, autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén y también la reconstrucción del templo. Este evento marcó el fin del exilio babilónico y también dio el inicio al regreso del pueblo de Israel a su tierra. El siguiente evento es traducción de la Septuaginta. Como sabemos, la Septuaginta fue la primera traducción del Antiguo Testamento al griego y se realizó en Alejandría, Egipto. Y para los judíos era muy importante ya que ellos ya no hablaban el idioma hebreo. Y la importancia de este evento radica en que este evento facilitó la difusión de las escrituras y fue muy utilizada en la época de Jesús y también por la iglesia primitiva. Voy a dar parte a mi compañera para que continúe. Amén. Continuando con la exposición, el evento también muy significativo del periodo intertestamentario, la reedificación del templo, ¿no? Vemos que el primer templo fue destruido, ¿no? Durante la conquista de los babilónicos a los judíos. Y bueno, pues los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y luego en el año 515 antes de Cristo, Zorobabel, ¿no? Regresa con un grupo de judíos, los cuales regresaron a Jerusalén y empezaron a codificar el templo, ¿no? El cual permaneció hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también fue destruido por el general romano llamado Tito, ¿no? También otro evento fue la creación de las sinagogas, que fueron congregaciones pequeñas que se dieron inicio en el tiempo de la cautividad, ¿no? Cuando los israelitas estuvieron en Babilonia, ¿no? Ellos no podían ir al templo porque estaban lejos y también porque el templo había sido destruido. Entonces ellos siguieron buscando a Dios y la manera y la forma en que lo hicieron, pues dieron inicio a la creación de las sinagogas, ¿no? Las congregaciones donde se reunían. Estas congregaciones tenían como mínimo 10 miembros varones, los cuales se encargaban de dirigir el culto, ¿no? Y también estudiaban y enseñaban las leyes, ¿no? Doy parte a mi siguiente compañero. Ya, continuando también con la exposición, hablamos sobre el gobierno sirio. En el periodo 198 a 167 a.C., era dominado, ¿no?, el gobierno seleucida. Antíoco IV Epífanes persiguió y dio muerte a muchos judíos, prohibió la ley y profanó el templo sacrificando cerdos. El personaje principal aquí es Antíoco Epífanes, ¿no? ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Él prohibió lo que es la ley de Moisés, él prohibió la circuncisión, él prohibió también lo que es el guardar los sábados. Y también hablamos lo que es por haber organizado todo esto, Antíoco Epífanes, el pueblo se rebeló, no los macabeos. Vamos a hablar sobre el periodo de los macabeos. Desde el 137 al 63 a.C., la rebelión fue liderado por el sacerdote Matatías.
luego su hijo Judas Macabeo, y purificación del templo, independencia judía por breve tiempo. Aquí nos habla que el sacerdote Matatías se sublevó, ¿no?, contra las órdenes de este emperador de adorar a dioses paganos. Y, y cuando él murió, el que tomó su lugar fue su hijo, ¿no?, liderando también la rebelión. Macabeo era un sobrenombre de Judas. En el hebreo se dice Maccabi, pero significa martillo, ¿no?, con el cual golpeaba a sus enemigos. Muchas gracias. Continúe, compañero. Continuando con la exposición, mencionaremos los grupos políticos en el tiempo intertestamentario. Por ejemplo, los celotes, secta intensamente nacionalista y opositora del Imperio Romano, quienes esperaban al Mesías como un caudillo y político militar. Estaban también en desacuerdo de que se paguen los impuestos al Imperio Romano. Los herodianos constituían un grupo político que respaldaban y apoyaban el gobierno de Herodes y de sus hijos. Los publicanos eran judíos considerados apóstatas porque por amor al dinero, pues prácticamente eran considerados traicioneros, ya que cobraban los impuestos para el Imperio Romano y muchas veces cometían excesos de tal manera que sacaban provecho para poder tener beneficios. Y muchos de ellos tenían ciertas posiciones económicas. Siguiente, tenemos los grupos religiosos. Empezamos con los saduceos, que es una secta religiosa quienes ocupaban los altos cargos y tenían un pensamiento influenciado por el helenismo, quienes también no creían en los ángeles ni tampoco en la resurrección. Eran muy conservadores respecto a la ley mosaica, solamente consideraban la ley mosaica como la ley quienes creían. Y vemos en el caso, por ejemplo, de los fariseos, que pues tenían ciertas contradicciones con los saduceos, ya que ellos sí creían en la resurrección y los ángeles. Ellos normalmente tenían el respaldo del pueblo, ya que eran de clase media, y también pues respaldaban lo que era la ley de Moisés, pero también muy pegados a sus tradiciones. Los esenios eran opositores de los saduceos y fariseos, quienes optaron por aislarse de las situaciones sociales, religiosas o políticas y vivir tranquilamente. Prácticamente era un grupo conservador. Muy bien, y creo que los puntos que hemos tocado respecto a tiempo intertestamentario eran los más relevantes y muchas gracias por la atención. Que Dios le bendiga.